vean cómo la triangulación refuerza el vínculo de la víctima con su psicópata y que este vínculo es reforzado arteramente, torticeramente, torcidamente diríamos, por una manipulación. La triangulación no es más que una manipulación, créanme, deliberada, que el psicópata o la psicópata utiliza para vincular o reforzar el vínculo de su víctima sobre él o sobre ella. La triangulación es terrible porque le lleva a la víctima del amor cero a vivir en un constante sin vivir, a vivir en un sin vivir, de tal manera que nunca está segura de su relación de pareja, nunca está segura de que su pareja le vaya a ser fiel, nunca está segura de que no la vayan a abandonar, nunca está segura la víctima, y eso le encanta a nuestro psicópata, a nuestra psicópata, que va a usar eso para seguir abduciendo, absorbiendo la energía poco a poco de su víctima. Piensen que la triangulación no es más que un modo de activar el deseo de la víctima por el psicópata, algo que los psicópatas anhelan, puesto que la mayoría de ellos presentan personalidades narcisistas. No todo narcisista es un psicópata o una psicópata, pero todos los psicópatas presentan personalidades narcisistas. ¿Y qué es una personalidad narcisista? Pues ya saben ustedes, en alguno de mis libros ya está relatado, aquella o aquel que se mira en el espejo preguntándose una y otra vez si hay alguno o alguna más bella, más linda que yo, y que cuando descubren quién es aquel o aquella que le hace sombra, van directamente a depredarlo. Esto ocurre muy especialmente en el mundo del trabajo. Aquí el editor de mi libro, Por si acaso te acosan, en la Argentina también, Andrés Telesca lo sabe muy bien. La portada de ese libro muestra una manzana ofrecida a la víctima, que es lo que los narcisistas ofrecen siempre a sus víctimas, es decir, algo para, bajo apariencia de bien, destruir a alguien que se ha convertido en un obstáculo, en una amenaza. La personalidad narcisista, que siempre es un psicópata, requiere de la adoración, la adulación, el sometimiento, a veces feudal, de todos aquellos que están alrededor, y el psicópata disfruta de esto, activa esto, refuerza todo lo que signifique ser o seguir siendo un individuo único, y para eso no va a dudar en manipular de todos los modos posibles a la que es víctima del amor cero. El narcisismo del psicópata le lleva además a un problema de mediocridad. Es algo que sorprende a veces cuando yo lo explico. La incapacidad de sentir o de aceptar que pueda aprender algo de otros seres humanos o aprender leyendo un libro, le lleva a una mediocridad personal y profesional que después le lleva a una gran inseguridad y le lleva a la necesidad de denostar y denigrar a todos aquellos que a su alrededor sí tienen esas capacidades porque las han adquirido mediante el estudio, mediante la información que han adquirido. Y de ahí que el narcisista, que es todo psicópata, además suele ser una persona bastante ignorante, bastante poco profunda, tiene un conocimiento muy extenso pero muy superficial de todas las cosas, pero nada profundo de nada en concreto. Esto es una característica que sirve, ya lo decía Robert Herr, para identificar a los psicópatas, el conocimiento superficial de prácticamente todo y profundo de prácticamente nada. En el mundo laboral, los que son víctimas del mobbing saben muy bien de qué estamos hablando. El acosador psicopático que de todo sabe, pero de nada puede hablar más allá de 2 o 3 frases eruditas que además, como todos los psicópatas hacen, han copiado y han pegado sin ni siquiera entender muy bien lo que han copiado y han pegado. El psicópata necesita toda esa información, pero la necesita de manera superficial para copiar, pegar y devolver a la víctima lo que espera oír, y por eso no pasa más allá de un conocimiento muy superficial de las cosas que debería ser identificado pronto, pero que las víctimas del amor cero no identifican pronto. Créanme cuando les digo que los psicópatas saben lo que hacen. Esto es difícil de aceptar, difícil de creer, pero detrás de una relación con un psicópata, un amor psicopático, es alguien, un hombre, una mujer que sabe muy bien lo que hace, que sabe muy bien cómo está manipulando al otro, sencillamente es que le da igual. Sencillamente es que no siente ningún malestar psíquico por esto. Créanme cuando les digo que esa indiferencia emocional por sus víctimas es la que les convierte en altamente efectivos y eficaces. Un ser humano normal, cuando destruye a otro, incluso
con gran maldad, enseguida siente un tipo de malestar, de remordimiento, porque sus neuronas espejo responsables de la empatía les lleva a ponerse en la situación de qué sería de mí si a mí me ocurriera esto. ¿Qué podría sentir yo si me estuvieran haciendo lo que yo estoy haciendo al otro, ¿no? Esto sencillamente no funciona en los psicópatas, que tienen averiadas las funciones de la empatía. Si pusiéramos en un continuum, tendríamos en un lado, en un extremo de ese continuum, la empatía, en otro lado la psicopatía. Todo lo que está a un lado es la empatía y el otro extremo es la ausencia completa de empatía, que es lo que denominamos psicopatía. Cuando digo que me deben creer, cuando les digo que los psicópatas saben lo que hacen, pero les da igual, subrayo porque es una parte de la psicoterapia, de la rehabilitación de las víctimas del amor cero, explicarles esto. Porque una y otra vez vuelven en flashback, llamamos así, en la regurgitación del trauma relacional, que significa tener una pareja psicópata, vuelven una y otra vez a pasar la película de los acontecimientos, preguntándose si verdaderamente se dieron cuenta del daño que les hicieron, no es posible que fuera consciente de lo que yo sufría, no es posible de todo lo que me ha hecho, que esto lo haya hecho deliberadamente. Y el flashback va y viene y va una y otra vez. Hay que desactivarlo mediante tecnologías como MDR, con las que trabajamos muy efectivamente con las víctimas. Y estos flashbacks vienen una y otra vez del intento del cerebro de la víctima de comprender lo incomprensible, de aceptar lo inaceptable, de integrar lo que no puede ser integrado. Y es integrar la información de que alguien, un ser humano igual que yo, sencillamente no funciona igual que yo. Alguien que debería tener las mismas neuronas espejo que yo, sencillamente no las tiene. Alguien con el que estoy compartiendo mi vida, mis hijos, mi familia, mi tiempo, mi dinero, resulta un completo extraño a mí porque no tiene nada que ver con la forma que yo tengo de ser. Esto es lo que produce absoluta confusión y horror. Y esto es lo que causa, créanme, toda la regurgitación, los flashbacks, las víctimas del amor cero que nos refieren una y otra vez cómo pasan meses intentando poner orden en sus cabezas, poniendo orden, repasando acontecimientos, haciendo mapas en sus habitaciones para ver dónde empezó, dónde siguió, por dónde siguió, y qué fue antes, qué fue después, qué pudo ser. Y no hay forma de cuadrar ese puzzle. Es un puzzle que no cuaja, que no encaja, porque no tiene racionalidad desde la racionalidad humana normal. La víctima quiere encajar una experiencia que es inencajable y lo que tiene que hacer es pasar página de ella. Cuando digo pasar página es cerrar definitivamente un episodio en su vida que es, con mucha diferencia, seguramente la peor de las situaciones, la peor situación que atravesará a lo largo de su vida. Esperemos que no vaya a repetirla, porque desgraciadamente algunos pueden perfectamente repetir partido y no es infrecuente ver cómo las antiguas víctimas de amor cero, de psicópatas relacionales, puedan terminar de nuevo en otras relaciones que convierten casi en buenas las anteriores, mejorando lo presente. Esto no es debido a que sean masoquistas ni que presenten tendencias suicidas o tendencias de disfrutar con el sufrimiento, simplemente es que la vulnerabilidad que significa haber atravesado una relación de amor cero incrementa la probabilidad de ser de nuevo target, objetivo de un psicópata. Lo mismo que los lobos atacan primero a los animales más indefensos, más vulnerables, los depredadores intraespecie, que son los psicópatas, créanme, van a seleccionar como pareja a aquellas que olfatean, son más vulnerables, más fáciles de manipular, más fáciles de seducir, es decir, aquellas personas que pueden haber ya pasado por otras experiencias terribles y devastadoras de amor cero. A lo largo de meses o a veces años, sin término, el cerebro de la víctima del amor cero pasa la película de los hechos, intenta buscar comprensión, racionalidad. Es pedir peras al olmo, comprender un psicópata es tarea imposible. Intentar aceptar que hay una racionalidad humana detrás de su conducta es cuadrar el círculo, es intentar perder un imperdible, doblar una esquina, cosas imposibles que decimos, ¿verdad?
cosas que tienen que ver con la ingenua tendencia de las víctimas del amor cero a intentar siempre salvar la proposición de que finalmente hubo amor, la proposición de que finalmente algo hubo. Por favor, no me diga que todo fue mentira. Le suplican al psicólogo, por favor, déjenme creer en la mentira. Y la implacable terapia que hay que hacer con la víctima es decirle la verdad, primero que es inocente, y la segunda verdad, aún más dolorosa que esta, es que no hubo nada. No hubo nada. En el amor cero, lo de amor fue la pura apariencia externa, la pura carcasa, la pura fachada. No hubo verdadera y genuina relación. Malas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que ya por fin, esperemos, la víctima, aunque destruida, dolorida, dañada, está libre del psicópata. El principio del libro tiene una cita del autor, es una experiencia que yo tuve con Robert Hare en 2009. Robert Hare es el mayor experto mundial, profesor Robert Hare, Hare en español, escrito H-A-R-E. Es el que consideramos los psicólogos el mayor experto vivo en el planeta en psicópatas. Él trabajó con psicópatas criminales y él tiene varios libros geniales que yo les recomiendo leer todos ellos, verdaderos buenos libros, no como quizá aquellos que hablan de los complementarios y las complementarias, que no son tan buena literatura, sobre todo porque es revictimizadora. Y él decía, en 2009, que nos encontramos en Tenerife, en el Congreso Mundial de Psicología Forense. Yo iba a hablar de mobbing y él venía a hablar de nuestros amigos los psicópatas, ¿verdad? Y en la cena que teníamos en ese congreso de gala, en la misma mesa que él, yo le volví a tirar de la lengua, por supuesto que ya lo tiene escrito muchas veces, pero le volví a preguntar aquello: dime, Robert, Bob, ¿qué hacemos si tenemos un psicópata en nuestra vida? Y él una vez más repitió lo que tiene ya en sus libros, que es el mantra a repetir, la consigna que hay que dar, quizá el resumen de todo lo que yo querría decir hoy en esta conferencia o en esta presentación y de todo lo que hay que decirle a las víctimas del amor psicopático. Es lo que me dijo Robert Hare en octubre de 2009 en Tenerife. Si tienes, Iñaki, un psicópata en tu vida, no te detengas, corre. Sal corriendo. Dijo en inglés, run, corre. ¿Por qué hay que salir corriendo? Y por qué él principalmente es uno de los que aplica esa tecnología, ese consejo, puesto que él siempre que está delante de un psicópata, nos decía, siempre está tentándose la ropa para ver por dónde pisa, porque no está seguro de no ser manipulado finalmente por el psicópata que tiene delante. Estamos hablando del mayor experto mundial vivo en psicópatas, y si el mayor experto mundial vivo en psicópatas tiene miedo a ser manipulado por un psicópata, todos los demás deberíamos tener 2 o 3 veces miedo, mucho más miedo que él. ¿Por qué hay que salir corriendo? Porque dirán, la víctima siempre quiere creer en la mentira, quiere creer que hubo algo, quiere creer que hay rehabilitación, quiere creer que hay terapia para su pareja psicopática. Miren, ¿y si solo es un psicopatilla, un pequeño psicópata, una pequeña psicopatilla de las descafeinada? Bueno, el psicópata o la psicópata, el problema que tiene es que no tiene remisión, no tiene arreglo, no tiene cura. Esto es un problema principal que nos hace, y los psicólogos que nos dedicamos a la victimología lo sabemos y lo planteamos. Yo cada vez que hablo en los medios de comunicación levanto este problema. ¿Qué hacemos con ellos? Porque incluso cuando los penalizamos o los metemos en la cárcel, después salen. ¿Y qué piensan que hacen cuando salen? Pues lo mismo. ¿Piensan que hay arrepentimiento? ¿Piensan que hay contención de su comportamiento? ¿Piensan que hay compasión o recapacitación? No. Simplemente hay, qué bien, ya estoy fuera. Y ahora que no me pillen, esta vez sí que no me van a pillar. Pero no porque no lo voy a hacer. No solamente no tienen arreglo, no tienen psicoterapia. Robert Hare nos dice, cada vez que escribe un libro sobre psicópatas, lo repite, que no se practique psicoterapia con ellos. No solo porque es inútil, sino porque para ellos la psicoterapia funciona al revés que para los seres humanos normales. ¿Qué significa esto? Se van a horrorizar, pero así como para una persona normal la psicoterapia le ayuda a ser más humano, más compasivo, más amoroso, más tierno, para resolver problemas y bloqueos emocionales,
Para los psicópatas es una gran oportunidad de aprender nuevas y más variadas formas de manipular a los demás. Es decir, para empezar, manipular al propio terapeuta. Yo he tenido algunas veces psicópatas en terapia y es terrible la forma que al propio psicoterapeuta le dan la vuelta, generando siempre esos inquietantísimos procesos de manipulación que no se advierten hasta demasiado tarde siempre. Y lo que buscan con la psicoterapia es aprender nuevas tecnologías que les permitan engañar, manipular, decepcionar, pasar más desapercibidos. Para ellos la emoción humana es una incógnita, no entienden nada de las emociones y por tanto buscan aprender a ver cómo es eso de sentir algo. La psicoterapia es un laboratorio para ellos, pero un laboratorio como el que observa unas hormigas en un terrario, unos animales en una jaula, algo que no forma parte de ellos o de ellas.